Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Uno de los temas que hay mucho debate últimamente, hermanos, entre cristianos es sobre el asunto de si la palabra de Dios permite o condena absolutamente el uso de bebidas embriagantes. Y creo yo que nunca había habido este debate hasta recientemente, en que se quiere normalizar y se quieren ajustar las normas de conducta, las tradiciones, costumbres y los principios bíblicos que nosotros hemos aprendido por muchos años. Por muchos años no había debate sobre este asunto, se nos enseñaba que el tomar alcohol en cualquier manera y en cualquier medida era pecado, y que no era conveniente ni era correcto para un creyente el embriagarse y el tomar bebidas alcohólicas. Ahora, cualquier persona, hermanos, que quiere justificar una conducta, un hábito o pecado, va a encontrar argumentos para justificarse a sí mismo. Si usted quiere ser polígamo, quiere tener varias esposas, usted puede justificarlo con argumentos fuera de contexto, obviamente, y usted puede decir, como alguien dijo alguna vez, que la Biblia nunca condena la poligamia y que Dios permite la unión de un hombre con varias mujeres, y puede tomar referencias como la de Abraham, puede tomar referencias como Jacob, puede tomar la referencia de Saúl, puede tomar referencias innumerables de personas que fueron polígamas y que pareciera que Dios no los censuró, ni los corrigió, ni los reprendió por esas causas. También, si usted es una persona que quiere mentir, puede justificar la mentira en personas que dijeron cosas que no eran verdad, como el mismo Abraham, que mintió acerca de su esposa, como las parteras que mintieron acerca de cuando daban a luz las mujeres y libraban la vida de los hijos de los hebreos. Puede mentir o justificar sus mentiras con la vez que Samuel le dijo a Saúl que iba a presentar sacrificios, o se le dijo que dijera que iba a presentar sacrificios, cuando en realidad iba a ungir a David como rey. Entonces cualquier persona puede encontrar argumentos para justificar sus conductas. Igualmente un borracho, alguien que se quiere embriagar, va a encontrar excusas en la Biblia, en ejemplos, para decir, es que Jesús convirtió el agua en vino. Y aunque es verdad que la misma palabra que se usa para vino en un contexto de bebida, pues que se utilizaba en las festividades, reuniones y como bebida principal para cuestiones alimenticias, es la misma palabra que se usa para el vino embriagante. En muchas ocasiones el término es indistinto, y es que debemos entender un poco más allá del contexto, el trasfondo, y entender el principio bíblico, hermanos, para poder tomar criterios correctos acerca de la palabra de Dios. Por lo general, en la Biblia se condena el concepto o el uso de bebidas embriagantes. Y es que, como les digo, la palabra vino, por ejemplo, en hebreo, podemos ver aquí la palabra que se usa para definir la palabra vino, es la palabra hebrea lutz. No, perdón, esta no es lutz, este no es vino, es esta. Es la palabra yayin o yayin en hebreo. Dice una raíz que no se usa, significa eh, efervecer vino como fermentado, por implicación intoxicación. Esta palabra en hebreo sí difiere un poquito. La palabra que se refiere al vino fermentado y al vino que es como bebida diaria. Recuerden, hermanos, que en el idioma griego la palabra cambia. La palabra oinos en griego se refiere al producto del lagar, o sea, a lo que se sacaba del lagar, que era el jugo de la uva. Pero
cuando se tenía cierto manejo con esa misma bebida, que era el jugo de uva extraído del agar, y se dejaba fermentar bajo ciertas condiciones, se convierte en un vino, que es la misma bebida, pero se convierte en una bebida embriagante. Por eso dice Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o libertinaje o hay una tendencia hacia la intoxicación. Entonces, pero aquí se condena, hermanos, los efectos del vino y usa un adjetivo para referirse al vino como que el vino es escarnecedor. Es una metáfora para personificar la sustancia del vino y decir que el vino, aunque no tiene personalidad propia, pero tiene efectos de burla. Y esa es la palabra que quería mencionarle en el hebreo, yayin. No, esa no es. La palabra lutz, que es la primera palabra que mencioné, es una palabra que significa hacer muecas, burlarse, mofarse, hacer un efecto de escarnecer, de en cierta forma causar efectos nocivos en la conducta de una persona. El vino es representado como un peligro, como algo que produce efectos nocivos en la conducta de una persona. El vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. La sidra es una sustancia que por lo general se asocia más con intoxicación. Aquí la palabra que utiliza para sidra es la palabra shekar, que habla básicamente de una intoxicación absoluta, licor intensamente alcohólico, bebida, embriaguez, sidra. Entonces hay evidentemente dos palabras distintas que se usan, aunque sabemos que en la connotación o en el trasfondo de esas palabras, vino proviene de la uva y la sidra proviene básicamente de otras frutas como la manzana, que son fermentadas, pero tienen un grado de alcohol un poco más intenso, más fuerte. Y dice la Biblia, estos dos elementos, lo que son bebidas embriagantes, que eran las dos que se conocían en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento, eran las dos bebidas que al fermentarse producían efectos de intoxicación, producían efectos, hermanos, de alteración de la conducta. Y unos de esos efectos eran que era escarnecedor y el otro es que es alborotadora. Esa palabra que la sidra es alborotadora, la palabra hebrea jamá, se utiliza para estar en gran conmoción, en tumulto, en guerra, básicamente en un alboroto, en un pleito, en una turba. Fíjense, hermanos, los efectos del alcohol son que personas modifican su conducta por lo general para ser violentos, extrovertidos, personas que se desinhiben completamente. Y esos efectos, hermanos, causan que la gente tome decisiones y acciones equivocadas. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Una de las principales causas de muerte, la principal causa de muerte en todo el mundo, son problemas vinculados al alcoholismo, a las drogas, que el alcohol es considerado como una droga también. Entonces, manejar bajo influjos del alcohol, bajo los influjos de drogas o el alcohol mismo, personas han causado asesinatos, personas han causado abusos sexuales, personas han causado muchos daños, accidentes y un montón de situaciones que se vuelve la sustancia más peligrosa que existe hasta hoy en día. Hermanos, yo tuve la experiencia de vivir en un hogar donde mi padre era alcohólico cuando yo era niño. Lo digo con tristeza, pero mi papá, hermanos, era un buen hombre, una persona muy noble, muy sensata, muy prudente, pero cuando él se emborrachaba, mi papá cambiaba completamente su actitud. Se volvía extrovertido, peleonero, se volvía otra persona completamente diferente. Llegaba a mi casa, peleaba con mi mamá, discutían, mi mamá lo corría. Muchas veces a mi papá lo dejaban en la puerta tirado, totalmente ebrio, obviamente sin dinero. No teníamos dinero en la casa para comer. Yo recuerdo muchas veces, aunque mi papá tenía un trabajo, recuerdo muchas veces estar en la casa sin nada, literalmente nada para comer. Recuerdo muy claro en mi mente de niño, muy pequeño, tal vez yo soy el mayor de mis hermanos,
Tal vez 5, 6, 7 años, no lo sé, pero recuerdo a mi mamá a cocinar una tortilla en muchos pedazos, dura, con un huevo que quizá no sé cómo consiguió, pero ella trajo un huevo y una tortilla, lo partió en muchos pedacitos, hizo lo que llamábamos esas migas con huevo. Echó el huevo, lo revolvió muy bien, dividía esa porción en tres entre mis hermanos y yo, algo pequeñito, pero suficiente para comer. Y recuerdo a mi mamá ir a la llave del agua con un vaso, llenar un vaso de agua y tomarse 2, 3, 4 vasos de agua, porque ella no tenía que comer y ella daba la comida para que nosotros comiéramos. Y yo recuerdo esa escena y haberle preguntado a mi mamá, ¿y usted no va a comer, mamá? Y ella llorando y diciendo, no, mijo, yo ya comí, coman ustedes. Era una situación complicada que había en mi hogar. Ahora, eso, me recuerdo que eso yo como niño lo entendí y me llevó a mí a la idea de empezar a trabajar a los 8 años de edad para ayudar a los gastos de mi familia. ¿Por qué? Porque todo el dinero se iba en alcohol, todo el dinero se iba en cerveza. Recuerdo que mi papá jamás contendía con nadie, era la persona más noble, pacífica y amable que usted pueda conocer, pero bajo los influjos del alcohol se volvía peleonero, se volvía muchas veces, hermanos, una persona contenciosa, buscadora de pleitos. Recuerdo que una vez llegó ensangrentado, todo descalabrado, decimos, porque estando borracho buscó un pleito y se metió en ese pleito y casi lo matan. El asunto es, hermanos, que dado que estas sustancias modifican la conducta del ser humano, pero nunca para bien, Dios condena en la Biblia el uso del alcohol y bebidas estupefacientes para que un cristiano no debería tener ningún tipo de contacto con ese tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los efectos son negativos, son nocivos. Más adelantito vamos a estudiar en el capítulo 23, donde dice la palabra de Dios y pregunta, ¿para quién será el ay? El sufrimiento, el dolor. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde innecesarias? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y Dios dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, hablando de la embriaguez, de la sensación de mareo, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Esos son los influjos de las drogas que inhiben el sistema nervioso. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Se ha tratado de hacer ver el alcoholismo, hermanos, como algo que tiene que ver con un status quo, con un estatus social, como que da elegancia, como que da algún tipo de estatus a una persona. Inclusive se asocia la riqueza muchas de las veces con la capacidad y la facultad de probar, de gustar y de beber bebidas embriagantes. Y por lo general, hermanos, es muy peligroso este asunto de el probar, del ingerir bebidas alcohólicas. Hoy en día hay mucha más variedad que lo que había los tiempos bíblicos. Hoy en día hay cervezas, hoy en día hay vinos, hoy en día hay un montón de bebidas mezcladas y de bebidas que la gente puede ingerir y tienen cierto grado de fermentación. Yo, en lo personal, hermano, estoy convencido que un cristiano debe ser totalmente abstemio, que un cristiano no debería tomar en ninguna medida y en ninguna forma, porque aunque pudiera haber ejemplos de personas que se embriagaron como Noé, siempre los efectos son negativos. Noé se embriagó después de bajar del arca y causó que su hijo cometiera un pecado con él gravísimo, que causó maldición y causó pues totalmente, hermano, algo muy peligroso, muy fuerte. Los efectos del alcohol siempre se muestran como algo negativo, como algo, hermanos, destructivo, como algo dañino,
y por lo tanto el mandamiento que nosotros podemos contemplar en Efesios capítulo 5, usándolo también como un ejemplo e ilustración, se hace una prohibición y un mandamiento de parte de Dios que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto debemos entender, hermanos, que es un principio que debería ser suficiente para nosotros para abstenernos dice la Biblia, absteneos de toda clase de mal. Y si sabemos que el alcoholismo es un mal que causa daño, el cristiano no debería participar ni tener ningún asunto, ninguna injerencia con el uso del alcoholismo. Entonces, hermanos, de todo corazón le puedo decir que hay una advertencia en este versículo, en este capítulo que estamos viendo, Proverbios 20, en contra del consumo del alcohol, porque evidentemente es una muestra de falta de sabiduría. Y Dios dice: ¿quieres ser una persona sabia? Proverbios, el tema es la sabiduría. Y un opuesto a la sabiduría es la embriaguez, el alcoholismo. Cualquier tipo de sustancias que alteran el sistema nervioso deberían estar totalmente descartadas para un creyente. Ahora, si usted quiere ver un versículo que le diga no debes tomar cerveza, pues no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no había cerveza en los tiempos bíblicos, pero había vino, había sidra, y la advertencia en la Biblia es: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, desde el momento que ingerimos bebidas que son fermentadas, embriagantes, y estamos expuestos a caer en el influjo de equivocarnos por causa de estas sustancias, pues entonces la manera de evitarlo y ser sabios es totalmente descartar cualquier tipo de ingesta de estas sustancias. Platicaba con el pastor Solís, mi amigo, que estuve predicando el fin de semana, y él me comentaba: pastor, yo nunca he bebido, nunca he probado bebidas alcohólicas, no sé a qué sabe el alcohol, el vino, la cerveza. Y le dije: yo también, pastor, estoy en la misma situación. Yo veía los efectos que producía en mi papá, y yo acuerdo desde niño, hermanos, y mi mamá siempre agarraba o veía la cerveza, la agarraba y decía: mira, mijo, estos son diablitos, decía mi mamá. Y cuando tú abres esta botella y te la tomas, esos diablitos entran a tu mente y empiezan a pagar ahí cosas y a controlarte. Y mira, ves cómo se pone tu papá, ves cómo se pone tu tío, ves a aquella persona, es porque esos diablos entran a su mente. O sea, como niño se me explicaba y se me advertía que yo nunca debía probar esas sustancias. Y algún día yo recuerdo haber prometido, ni siquiera éramos cristianos, pero yo dije: yo nunca voy a tomar ese mugrero, decía yo. Y hasta hoy en día, 44 años de mi vida, jamás he probado, no sé a qué sabe el alcohol, no sé a qué sabe ningún tipo de sustancias embriagantes, ni cerveza, ni absolutamente ni cigarros, ni drogas, ni nada de eso, hermanos. Y yo no me siento mejor persona que otros, simplemente dije: no las he necesitado en 44 años, no las necesito hoy, y yo sé que no las necesitaré el resto de mi vida. Podré terminar mis días diciendo: jamás mi cerebro fue influido por un grado de embriaguez en lo cual cometí un error por estar borracho. ¿Cuántas personas no se lamentan de decisiones, acciones, y que incluso a veces ni se acuerdan qué pasó el día anterior por causa de estar bajo los influjos de algún tipo de droga o sustancia que causa, hermanos, efectos psicotrópicos o efectos estupefacientes? Creo, hermanos, que hay suficiente argumento para un cristiano evitar ese tipo de situaciones y simplemente decir: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Considero que cuando dice Efesios 5, no os embriaguéis con vino, está mostrando los efectos que el alcohol tiene sobre una persona. Modifica su mente, modifica su mirada, tus ojos mirarán cosas extrañas, modifica su hablar, modifica el actuar de la persona, y Dios lo usa como una antítesis, como diciendo: no te embriagues con vino. Pero de la misma manera que el vino provoca efectos en la persona, el Espíritu Santo puede provocar totalmente los mismos efectos, pero en sentido opuesto: del vino lo malo y el Espíritu Santo lo bueno. Es decir, que cuando una persona es llena del Espíritu Santo,
va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de ver las cosas y a otras personas, va a cambiar su manera de hablar, su manera de ser, su manera de actuar. Entonces Dios dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, hay maldad, hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si tú vas a entregarle tu mente y tu corazón a una sustancia o a una bebida embriagante, es mejor que lo hagas al Espíritu Santo y te sometas y te entregues completamente a Él. Personas que se embriagan empiezan a tomar para esperar el momento en que su mente se apague y sienten los efectos psicotrópicos de la embriaguez y causa unas modificaciones y alteraciones en su conducta, pero cuando un cristiano es sometido al Espíritu Santo debería entregarse para efectos totalmente opuestos. Bueno, pues esta es la advertencia y veremos más sobre ella cuando lleguemos al capítulo 23, donde especifica más los efectos y las consecuencias del alcoholismo en la vida de una persona. En Proverbios 22 dice y hace una comparación. Esto es se le llama un símil, una comparación a dos efectos que son totalmente, o dos cosas que son totalmente opuestas o que no tienen nada que ver. La figura literaria se llama símil y dice el versículo 2, como rugido de cachorro de león, es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Está haciendo una comparación de lo que es, hermanos, el poder de la autoridad de alguien, por ejemplo, que está en una posición de liderazgo como lo es el rey. A veces personas no entienden los efectos de causar el enojo de un rey. En esos tiempos bíblicos los reyes pues eran personas que tenían pues prácticamente una plenipotencia en todos los aspectos legales. ¿Por qué? Porque el rey hacía lo que él quería y el rey podía matar a quien quería y el rey podía meter a la cárcel a quien quisiera. Inclusive vemos, por ejemplo, en el caso de Saúl, se enojó por un dicho que las mujeres dijeron que Saúl iría a sus miles y David a sus 10,000, y por ese simple hecho de enojarse agarró una lanza enojado y trató de enclavar a David 2 veces contra la pared, pero dice la Biblia que David esquivó la lanza. Entonces eso muestra que no había restricciones a la conducta de un rey enojado. Saúl mandó matar a 80 personas de los sacerdotes y levitas cuando David pasó por ahí a la casa de Aitob y le pidió comida y le pidió armas, y Aitob le dio la espada de Goliat. Y estaba ahí un hombre perverso llamado Doeg Edomita que fue chismoso con Saúl para decirle que Aitob estaba conspirando con David para en contra del rey, y fue cizañoso, dijo mentiras y el rey se enojó y mandó matar a los sacerdotes, a todos los de la sacerdotes que vivían en la ciudad de Nob. Y dice que los soldados, ninguno quiso levantar su mano porque tenían temor a los mismos sacerdotes y levitas, temor a Dios. Pero ese Doeg fue y mató a todos esos sacerdotes levitas, y no contento con eso fue a la ciudad de Nob y mató a las familias de ellos, las esposas, los hijos, y erradicó por completo la ciudad de los siervos de Dios. O sea, ¿hasta dónde llega la ira descontrolada de un rey? Entonces dice, como rugido de cachorro de león, es el terror. En este caso, el pánico, la ira, el enojo, cualquier emoción descontrolada del rey, hermanos, puede ser en contra de una persona. Y dice aquí, el que lo enfurece peca contra sí mismo. En otras palabras, esta instrucción dice, y mira, lo está escribiendo un rey, que está diciendo Salomón, que es un rey sabio, pero está diciendo, miren, no se metan con un rey que está enojado. No se metan, no lo asusten, no lo amenacen, no traten de ir en contra de él, porque si ustedes provocan la ira de un rey, se están poniendo una soga a su propio cuello, están pecando contra sí mismo. Y hermanos, esto se puede aplicar sin temor a malinterpretar ni tampoco a sacar de contexto el versículo, pero se puede aplicar completamente a la ira de nuestro Dios. Aunque nuestro Dios
es un Dios perfecto, justo y santo, y la ira de Dios es santa, Dios también se enoja. Y hay cosas, hermanos, que pueden hacer enojar a Dios. Hay cosas que causan la ira de Dios. Y como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, debemos ser cuidadosos de no hacer enojar a Dios. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, mucha gente piensa que se puede burlar de Dios. Mucha gente piensa que puede hacer lo que quiere, que no va a haber consecuencias, que Dios tiene que aguantarse todo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es un viejito bonachón que tiene que aguantarse todo lo que nosotros hagamos. Pero debemos tener cuidado, hermano, porque Dios es gran rey. Y aunque Cristo vino como un siervo manso y humilde, que se dejó golpear, burlar, que se dejó azotar y aún crucificar, cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, vendrá como un juez para traer juicio a las naciones y va a derramar su ira sobre esta tierra y no va a haber esperanza para este mundo si no se arrepiente. Entonces este versículo 2 compara como un rugido de cachorro de león, lo que son las emociones de un rey que están fuera de control o que están en peligro de desbordarse para causar efectos contra personas. En versículo 3 dice que honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Esta advertencia la hemos visto en varias ocasiones, hermanos, cuando la Biblia nos habla sobre este tema de las contiendas. Las contiendas se refiere a pleitos, hermanos, a problemas o discusiones que tenemos contra otras personas. Y es algo, hermanos, que debemos totalmente evitar. Libro de Proverbios habla mucho acerca de la contienda. Ya hemos observado qué son las raíces o cuáles son las causas que producen contiendas. ¿Por qué surgen contiendas, pleitos entre gente? Bueno, las voy a repasar bien rápido porque están aquí a la mano el observarlas. Proverbios 13:10 dice que la soberbia concibe contienda. Entonces, la primera razón que personas se pelean, que se entran en una discusión o en cualquier tipo de pleito, es por soberbia. Es decir, ¿cómo es que alguien me va a ganar? ¿Cómo es que alguien va a tener la razón y yo no? Es decir, quiero presumir, quiero hacer notar que yo sé, que yo puedo o que yo tengo la razón. Entonces la soberbia es la primera causa por la que se originan contiendas. Número 2, por causa de una ira descontrolada. Esto ya lo habíamos mencionado. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, número 1, por soberbia. Número 2, por no tener control de la ira. ¿Por qué personas discuten, se pelean? Porque no tienen control de sus emociones. Voy manejando, hermanos, tranquilo, ¿verdad? De repente alguien se mete sin hacer señales, me hace que tenga que frenar y desde el momento que entra delante de mí y me hace frenar, yo exagero las cosas en mi mente, que pude haber chocado, que pude haberme volteado, que pude haberme matado, aunque vaya a 30 kilómetros por hora, y eso me produce una ira. Y esa ira, si yo no la controlo en ese momento, decir, hey, quieto, calmado, ¿verdad? Con las riendas de la ira, pues entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo una persona iracunda y promuevo o dejo que pase una contienda. ¿Qué hago yo? Lo rebaso y me le meto y lo cierro con ira descontrolada como para provocar una contienda. ¿Qué hace el otro? Pues no se deja, se vuelve a meter y cuando menos se acuerdan ya se están bajando los dos de los carros diciéndote qué, cuánto y no sé qué. Y algunos hasta terminan de golpes o en la cárcel o hasta matando a personas. Mire, aquí en Monterrey es una de las ciudades, yo pienso, hermanos, que es la ciudad más violenta para manejar que yo he estado. Y mire, he estado en Perú, en Lima, he estado en Chiclayo manejando, yo me ha tocado manejar en Ecuador, en Chile, no, en Perú, en Ecuador, me ha tocado manejar en varios países, en Estados Unidos y en varios países, y la ciudad donde más violencia hay al conducir es en Monterrey. Que Monterrey manejan no a la defensiva, manejan a la ofensiva. Gente es capaz de golpearte, de meter su carro y aunque te pegue, sabiendo que tú tienes responsabilidad,
no les importa. ¿Por qué? Porque aquí la gente es violenta. Aquí en Monterrey gente ha sido asesinada por un altercado vial. Y son muchos casos, de verdad. Entonces las contiendas ocurren, número uno, por soberbia, número dos, por una falta de control de la ira. El hombre iracundo. Proverbios 16:28 atribuye las contiendas a la perversidad del corazón. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso lo avala Santiago capítulo 4 cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. Muchas veces las contiendas surgen por la perversidad de nuestro corazón, la corrupción, el pecado que hay en nosotros que nos hace enojarnos y nos hace querer dañar a otras personas. Entonces, hermanos, la contienda, lamentablemente, hermanos, es algo que puede llegar a ser descontrolado. Proverbios 17:14 dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Es decir, tú sueltas, abres las compuertas de una presa y el agua se suelta y se lleva todo lo que está a su paso. Por eso Dios dice, deja pues la contienda antes que se enrede. No te metas, no te enredes en una contienda. No te ganches, decimos hoy en día, ¿verdad? Con una mirada. Hay gente que hasta con una mirada, ¿verdad? ¿Qué me ves? Y ya están queriendo hasta golpear a otros por causa de una mirada. ¿Qué me ves? Muchos pleitos suceden en barrios que son de nivel socioeconómico bajo, barrios pobres, barrios bravos, de donde yo soy, en La Campana. Muchos pleitos eran solamente porque los que vivían en otra colonia pasaban por esta colonia. Y como animales territoriales, como los perritos le ladran a otros perritos, así la gente, mira, ese es de allá, de aquella colonia, vamos a matarlo, vamos a golpearlo. Y muchos de los pleitos son por cuestiones territoriales, como animales descontrolados, pervertidos, porque eso es lo que sucede con las contiendas. ¿Por qué suceden pleitos y contiendas en la gente? Número uno, soberbia. Número dos, ira descontrolada. Número tres, perversidad. Número cuatro, necedad. Proverbios 18:6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Una persona necia, falta de sabiduría, va a ser peleonero. Hermano, escúcheme esto que le digo. He visto y escuchado muchos pastores que son siervos de Dios, que son bien contenciosos, bien peleoneros. Ahí andan debatiendo por todo en el Facebook. Ahí andan peleando, criticando, atacando a medio mundo, desde el púlpito, desde redes sociales. Y amanecen, hermanos, como que almorzaron gallo. Con todo mundo pelean, con todo mundo andan discutiendo, con todo mundo andan debatiendo y queriendo hacer notar, yo sé, yo conozco más que tú. ¿Sabe qué es triste, hermano? Que uno de los requisitos para el pastorado, en 1 Timoteo 3, hay 15 requisitos mencionados aquí, y dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, peleonero. Fíjese, un pastor que es peleonero. Hablaba con el pastor Pelayo, pastor ahí en Balch Springs, platicando, un hombre sabio. Me dice, y es cierto lo que él dice, que nos fijamos, él estaba predicando en la conferencia ahí en Sherman, y dice, muchas veces vemos los requisitos para un pastor y nos fijamos en el primero y el segundo. Bueno, principalmente el segundo, marido de una sola mujer, pero descuidamos los otros 14 requisitos donde dice que debe ser sobrio, debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganar, sino amable, apacible, no avaro. Dios está diciendo, un siervo de Dios no debe ser pendenciero. En Tito menciona también requisitos y lo menciona también en ese aspecto donde está en Tito. Es capítulo 1, dice, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiencia, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer,
que sus hijos no sean acusados de disolución y rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible, no iracundo. Hay pastores corajudos, violentos, que siempre están enojados y de mal genio. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, sino hospedador. Entonces, hermano, mire, pero le voy a decir algo. Yo enseñé recientemente, 1 Timoteo 3, los requisitos para un pastor. Y dije esto: salvo el requisito de no aptos para de aptos para enseñar, todos los demás requisitos son los mismos requisitos para cada cristiano. Dios no pide requisitos para el pastor que no pida para todos los demás miembros de la iglesia. Porque así como el obispo debe ser irreprensible, también nosotros debemos ser irreprensibles. Fíjese, porque a veces nosotros decimos, el pastor debe ser irreprensible. Sí, pero en 1 Corintios 1:18, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, dice, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dios dice que el cristiano también debe ser irreprensible. 2:15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo. Todos los requisitos, le puedo mostrar uno por uno. Todos los requisitos para un pastor son requisitos también para cada creyente. Entonces, no hay exigencias para el pastor y diferentes para los cristianos. Solamente que el pastor obligatoriamente debe cumplirlas para ejercer el ministerio. Pero estamos hablando de contiendas. Las contiendas son originadas, hermanos, por carnalidad, por problemas de carácter, de necedad, como ya lo hemos observado. Y bueno, dice la Biblia, vamos a ver dónde nos quedamos. Ok, vamos aquí a seguir el versículo 3 de Proverbios 20. Honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Una persona que quiere ser sensata, que quiere ser prudente, que quiere ser sabio, va a dejar la contienda. ¿Sabes qué? No me voy a meter en este pleito, no me voy a meter en este, debate, no me voy a meter en este conflicto. ¿Por qué? Por sabiduría, por prudencia. ¿Para qué pelearnos por ejemplo, por la letra de un himno? ¿Por qué pelearnos por cositas tan absurdas, hermano, que no afectan en nada y que a veces gente se pelea por cosas innecesarias? Entonces, dejemos la contienda, hermano. Dejemos pleito. Hay gente que me ha querido escribir para causar pleito aquí en este programa. Usted se lo ha visto. Hace unos días estaba observando comentarios de programas anteriores y había ahí uno que decía defensor de la católico y no sé qué. Y me empezaba a preguntar y a lanzar ataques, ¿verdad? Y esperaba un pleito, no sé, esperaba una discusión, pero él no quería aprender. Si alguien me pregunta porque tiene duda y quiere aprender, yo le enseño y le puedo hablar con él todo el tiempo que quiera. Pero si alguien me habla para pelear, para discutir, no, hombre, tú ganas, hombre. Ya, así la dejamos. ¿Por qué? Pues dice la Biblia, no respondas al necio conforme a su necedad. Si lo que quieres pelear, se ocupan dos para pelear. Cuando hay uno solo no puede pelear. Entonces, el sabio no entra en un debate, no entra en un conflicto, en una contienda innecesaria. ¿Qué dice la Biblia sobre eso, hermanos? Primera, ok, vamos a ver dónde está. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está? Filipenses, aquí está, 2:3. Mire que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El propósito de una contienda principalmente es demostrar que yo soy mejor que tú, que yo sé más que tú, que yo tengo más argumentos, mejor conocimiento, mejor doctrina, mejor religión, mejor iglesia, mejor carro, mejor lo que sea. Es el propósito de una contienda, decir yo soy mejor, soy más que tú. ¿Ok? ¿Cómo puedo evitar la contienda? ¿Eres mejor que yo? No hay problema. ¿Eso te hace sentir mejor? Adelante. Échale ganas. Eres mejor. Yo no soy mejor que tú. Pero, para ante los ojos de Dios,
tú eres mejor que el otro porque no entraste en una contienda, en un debate, en un asunto innecesario. Dios no nos llamó a ganar contiendas. Dios nos llamó a hacer todo, Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones y contiendas. 1 Timoteo 2:8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. 1 Timoteo 6:14 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos, sin de entendimiento, privados de la verdad, que toman como la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras. No, es que este himno tiene esta palabra que no es bíblica. Está bueno, hombre, no lo cantes. Ya, no pasa nada. No, es que en este culto, en esta oración, en esta predicación usaste esta palabra. Bueno, si no afecta la doctrina, si no afecta nada, ¿qué nos peleamos, hombre? Somos amigos. Podemos ser amigos si no nos peleamos. Dice la cual para nada, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para perdición de los oyentes. Las contiendas, ¿sabe qué provocan? Que gente diga, oye, si esos son los hermanos, yo no quiero nada con ellos porque nomás se andan peleando, andan ahí discutiendo. Un segundito, hermanos, regreso, no se vayan, por favor. Disculpen. Entonces, hermanos, no debemos ser contenciosos. 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué, hermanos? ¿Sí lo ve? No debe ser, aquí está, contencioso, sino amable para todos. No, predicador, debe ser un perro, dijo alguien, un predicador. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? Predicador debe ser un perro bravo, fiero. ¿Así era Cristo? O sea, entiende, hermano. Yo a veces digo cosas que ofenden a personas, pero no es la intención. Ni es generar ira ni contienda. Digo la verdad, digo cosas que nos ayuden y traten de edificarnos, pero estoy totalmente en contra del concepto de pastores, peleoneros, contenciosos, gritones, soberbios, que insultan, que dañan, que lastiman, que hieren y no edifican. Dios dice, el siervo del Señor no es ser contencioso, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. No son mis gritos ni mis insultos los que van a hacer que una persona se arrepiente. Son, hermanos, las palabras de Dios, la enseñanza bíblica. El mandamiento es lámpara, la enseñanza de luz, es luz y reprensiones de vida. Y ¿cómo dice? Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, contienda, ¿qué dice Dios? Proverbios 23, ahí estamos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Proverbios 20 y versículo 3. Honra del hombre es dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Bueno, gente insensata le gusta pelear. ¿Usted es sabio, honorable o insensato? A ser definido qué tan peleonero es usted. Vamos al versículo 4, antes de que nos peleemos aquí, ¿verdad? Proverbios 24, el 24. El perezoso no ara a causa del invierno. ¿Ven? Pedirá pues en la siega y no hallará. Ahora usted debe entender un poquito el contexto cultural, histórico y local del periodo bíblico. El tiempo del invierno era el mejor tiempo para arar la tierra, porque en el invierno empezaban las lluvias y después del verano y el otoño había una sequedad fuerte
que hacía que la tierra se endureciera, se secara, se endureciera. Entonces, tratar de arar o surcar la tierra para moverla y poner semilla en ella era muy difícil, extremadamente difícil. Entonces los campesinos aprovechaban el tiempo de invierno para en ese tiempo arar la tierra, es decir, usar el arado para abrir surcos, mover la tierra, nutrirla y prepararla para la siembra. Entonces, ¿qué hacía o qué hacía la gente que era perezosa? Ay, está lloviendo, ponen excusas. No, está frío. No, no puedo salir, me voy a enfermar, me va a dar una pulmonía, ¿verdad? Y a veces es cierto, pero el perezoso lo ponía de excusa para no arar por causa del invierno, poniendo excusas. Entonces, cuando llegaba la siega, como no aró en tiempo de lluvia, en tiempo de invierno, no pudo sembrar y llegó el tiempo de la siega, donde todos estaban cosechando sus frutos, pero el perezoso no recogió nada. ¿Por qué? Porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, como dice Proverbios 13:23. Una persona que pone excusas para no trabajar no va a ver resultados en su vida absolutamente para nada. En todos los aspectos, hermanos. Hay gente, hermanos, que es perezosa para aprender la palabra de Dios. No ara a causa del invierno. No, es que no puedo ir a la iglesia. Es que no tengo tiempo de leer mi Biblia. Es que no tengo tiempo de estudiar, de meditar. Y no quiere aprender, no quiere sembrar, no quiere arar. Entonces, cuando llegue a necesitar de cierto conocimiento y frutos del aprendizaje bíblico, pues no los va a tener. Gente dice, pastor, ¿por qué estoy batallando con mis finanzas? Bueno, porque no has sembrado correctamente en el aspecto financiero. Les platicaba esto y lo digo constantemente. Un hermano vino conmigo y dice, pastor, ¿por qué si yo trato de ser un buen cristiano, sirvo a Dios, gano almas, oro, leo mi Biblia, por qué el Señor no bendice mis finanzas? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? ¿Por qué batallo financieramente hablando? Le dije, hermano, es muy simple. Usted tiene que sembrar en cada terreno donde usted quiere tener frutos. Le dije, es como si yo le dijera a Dios, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo, si yo leo mi Biblia, si oro, por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo colesterol? ¿Por qué tengo presión alta? No tiene nada que ver que yo ore y lea mi Biblia con que tenga diabetes. Si yo leo mi Biblia y oro, voy a tener una vida espiritual correcta, voy a tener un crecimiento y madurez espiritual, pero eso no va a repercutir absolutamente nada en mi salud. Si yo quiero tener una buena salud, no puedo decir, Señor, yo oro y leo mi Biblia, dame buena salud, que no me haga daño el refresco, la harina, el pan, la grasa. Pues obviamente es ilógico pensar de esa manera. Si yo quiero ser un buen cristiano, tengo que sembrar en el terreno de lo espiritual. Orar, leer mi Biblia, ganar almas, ser fiel a la iglesia, aplicar la palabra de Dios a mi vida. Eso me va a hacer un buen cristiano. Pero si tú quieres tener buena salud, debes trabajar en el área de la salud. Debes comer bien, debes alimentarte sanamente, debes hacer ejercicio y vas a tener una buena salud. Y si quieres tener buenas finanzas, debes sembrar y arar en el campo de las finanzas. Debes ser trabajador, un buen administrador, poner a Dios primero. Hay tres cosas que yo les he enseñado para tener buenas finanzas. Número uno es ser trabajador, diligente en lo que hagas. En lo que hagas, sé el mejor, échale todas las ganas, échale todo el esfuerzo y la dedicación y la diligencia en lo que haces. Sé trabajador. Número dos, sé un buen administrador. Lo que recibes, úsalo sensata, prudentemente, de acuerdo a un presupuesto y a un plan estratégico. Y número tres, pero más importante, pon a Dios primero. Tú pones a Dios en lo que haces primero, es decir, Él tiene el primer lugar en mi día. Primero hablo con Dios, primero escucho la voz de Dios. El primer lugar cada día, el primer día de la semana, se lo doy al Señor y la primera parte de mis ingresos le corresponden a Él. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo bíblico y ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando, pero cada creyente debe poner en práctica poner a Dios primero.
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, si tú eres trabajador, esforzado, diligente, eres un buen administrador, eres fiel y sensato en tus finanzas, con planeación, presupuesto, y pones a Dios primero, no hay manera, hermano, y te lo firmo, y te lo aseguro, y te lo puedo casi jurar si pudiera, porque no es bíblico, decir que no vas a tener problemas financieros. El problema es que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. No, pastor, es que donde yo vivo, si en donde tú vives hay gente que le va bien, quiere decir que se puede vivir bien. Si donde tú vives nadie está en buenas condiciones económicas, entonces tienes excusa. Tu entorno, es el gobierno, hay lugares donde sí. Sí, lugares donde están gobernados por una dictadura, ¿cómo se dicen? Eh, Dictadura, una dictadura donde hay comunismo, donde hay restricción de libre comercio y restricción de ingresos ahí entiendo. Pero en un lugar donde hay libre comercio y en un lugar donde hay oportunidades, hermano, cada cristiano puede ser bendecido por Dios. Aún en países que se consideran pobres, si hay gente que le va bien en tu país, a ti te puede ir bien. Pero haz estas tres cosas: sé diligente, sé un buen administrador, no te endeudes. Y número 3, pon a Dios primero. Y tus finanzas van a estar bien. Te lo firmo. Pastor, misionero, evangelista, cristiano, lo que seas, Dios te va a bendecir. Pero no puedes pensar que solamente porque eres trabajador Dios te va a bendecir. No. ¿Puedes ser prosperado? Sí. Pero el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echa a perder. Mejor busca bendición que prosperidad. Puedes ser un buen cristiano y tener malas finanzas, pero tienes que trabajar en los dos aspectos, como en el de la salud, las finanzas, en lo familiar, en lo espiritual, son terrenos donde tienes que sembrar. Y este proverbio nos dice que el perezoso no hará a causa del invierno, pone excusas. Pero cuando necesita los frutos, dice, va a pedir y no va a hallar. Entonces, hermanos, nadie va a hacer algunas cosas por ti. A veces cometemos el error de malentender lo que es la fe. Y le decimos a Dios, Señor, cámbiame, quítame este vicio, quítame este pecado. Dios dice, no, yo te doy el Espíritu Santo, te doy mi palabra, te doy el poder, pero la decisión la haces tú. Tienes que dar el primer paso, tienes que empezar a cambiar tú y yo te voy a ayudar a que puedas hacerlo. Tú le puedes decir a Dios, Señor, dame este carro que yo necesito, esta casa que yo necesito, ¿ok? Te la voy a dar, pero tienes que trabajar y tienes que ahorrar y tienes que poner las condiciones para que la puedas tener. O sea, Dios no te va a dar todo y va a hacer todo por ti. Se requiere también que nosotros de nuestra parte pongamos algo de esfuerzo. Y terminamos con este versículo precioso. A mí me encanta este versículo. Perdón, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Me encanta, ese es como un versículo que yo tengo en mi mente constantemente y todos los días pienso en este versículo, hermanos, porque todos los días conozco y hablo personas que me doy cuenta que saben cosas que yo no sé. La comparación de este proverbio, porque es un símil que está dándonos, un símil es comparar dos cosas que no se parecen, pero para efectos espirituales se hace la comparación. Eso es un símil en la Biblia. La metáfora es diferente porque la metáfora te asegura que una cosa es la otra. Pero aquí tenemos un símil. Este símil compara y hace una analogía, como una parábola, pero más abreviada, para decirnos o darnos a entender. Imagínate que vas por el desierto, hermanos, y tienes sed y te estás muriendo de sed, te está dando de deshidratación. Y ahí en medio del desierto encuentras un pozo de agua. Y tú dices, ay, estoy salvado, ¿verdad? Ahí hay agua, es lo que yo necesito. Pero cuando llegas a ese pozo de agua te das cuenta que es un pozo profundo.
tiene aguas profundas. Ya sabe usted que hay ríos subterráneos donde las corrientes de agua van a una profundidad muy abajo. No sé, nosotros en la iglesia tenemos un pozo de agua y tiene 60 metros de profundidad. Estamos hablando de 60 metros, no sé cuánto es en pies, pero no sé, 200, no sé cuántos, 2000 pies, no sé, la verdad. Pero son 60 metros de profundidad. Entonces, si tú quieres y necesitas agua, no es fácil obtenerla. Pero si tienes el deseo y la necesidad de esa agua, vas a encontrar la manera de sacarla. Porque es, o saco el agua o me muero de sed. Entonces, pues empiezas a idear, atar ropa, si no hay una cuerda, buscar una cuerda, conseguir un recipiente, amarrarlo, aventarlo, y aunque te esfuerces y te canses y esté pesado, al final la recompensa va a ser refrescante, porque todo el esfuerzo, el ingenio que invertiste para obtener el agua, al fin te va a salvar la vida y te va a ayudar a sobrevivir. Y bueno, así sucede en un aspecto espiritual con el consejo en el corazón del hombre. Hay personas que pueden enseñarte en tu vida grandes cosas, grandes verdades, pero no va a ser fácil aprender de esa persona o no va a ser fácil obtener la enseñanza de esa persona. Entonces, mi meta todos los días es buscar en mi vida, hermanos, ser entendido para poder aprender de la gente lo que tiene que enseñar. Hay personas que yo observo, hermanos, y que digo, aquí hay un agua profunda, aquí hay un consejo bueno para mí. Él está haciendo, él tiene algo que yo necesito, él tiene algo que enseñarme, y yo me voy a juntar con esa persona hasta que saque esas aguas profundas, ese consejo que yo necesito de él. Y hermano, eso me ha ayudado a mí a ser una persona sabia, sensata. Digo, no es que lo sea, pero quiero serlo porque estoy buscando saber cómo aprender de otras personas. El problema con muchos pastores, y no estoy criticando pastores, pero estoy diciendo y exponiendo una realidad. El problema de muchos pastores y muchos cristianos es que llegamos a una condición en la que pensamos que ya lo sabemos todo y perdemos el entendimiento. Yo les he relacionado el entendimiento con el deseo y la necesidad de obtener algo. Así se ejemplifica el entendimiento. No tengo sed. Si no tienes sed, si no sientes necesidad por algo, no te vas a interesar. Ay, no, qué flojera. Buscar una cuerda y sacar agua de ahí del pozo y nomás para tomar. No, mejor busco una llave. Mejor busco más adelante un río donde esté el agüita cerquita. Y así somos los cristianos, hermanos. Somos muchas veces flojos, tardos para oír, porque no queremos esforzarnos por obtener las aguas profundas. Pero hasta de la gente más necia pudiéramos aprender si tuviéramos entendimiento y deseo de conocer más. Porque aún Salomón dice, mira, aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Hasta de él puedo aprender. Dice Salomón, pasé junto al campo del hombre, junto a la hacienda del hombre perezoso. Y dice, aquí pues estaba su cerca caída, estaba su terreno lleno de hierbas. Miré esto, dice Salomón. Vamos a buscarlo porque me gusta ese pasaje y me hace entender un poquito cómo era la mentalidad de Salomón para aprender. 24:30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Si está aquí, ¿verdad? Y aquí, por toda ella, habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjese, hermano, iba caminando Salomón
y ve una casa abandonada. ¿Qué podemos aprender de la casa abandonada? Bueno, Salomón dice, bueno, ahí hay aguas profundas. Y como yo soy una persona entendida, aprendí algo de eso, ¿verdad? Mire Proverbios 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Salomón dice, yo veo un hormiguero, lo veo, ¿y qué hago? Pues algunos lo pisan, otros le echan insecticida, otros le sacan la vuelta, pero Salomón dice, no, ahí hay aguas profundas, hay una enseñanza, hay un consejo. Cuando tienes entendimiento, tienes la capacidad de alcanzar ese conocimiento que las hormigas te ofrecen. Por eso dice Salomón, la sabiduría alza su voz en las plazas, en los principales lugares de reunión, hace oír su voz. Le dice al simple, hey, acá estoy, escúchame, al necio, no seas necio, aquí estoy. Pero a veces, hermanos, la sabiduría, aunque nos pegara en la cara, algunos no la recibirían, porque no tienen entendimiento, no tienen deseo, necesidad, hambre por aprender. Si algo yo quiero animarle a usted en esta mañana, tenga hambre por aprender, tenga un deseo, sea avaricioso con relación a conocer más de la palabra de Dios. Déjenme usar esa expresión que tiene una connotación mala. La avaricia por el dinero es pecado, es idolatría, pero mejor téngala por conocimiento. Y esto lo dice la Biblia. Dice, si como a la plata buscares la sabiduría y como al oro, dice, si la buscares, Proverbios 2, 4. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces está diciendo Dios, si tú tienes esa hambre, eso es entendimiento. El hambre por aprender. Si tuvieras el deseo de recibir sabiduría como lo tienes por un billete de $100, agarrarías esa sabiduría, la obtendrías, Dios te daría el conocimiento. ¿Por qué? Porque al entendido, la sabiduría le es fácil. Entonces, hermanos, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Si usted ve una persona que usted sabe que hay algo que le puede enseñar en su vida, encuentre la manera de aprender de esa persona. Muchas de las veces gente está dispuesta a enseñar. A mí me gusta sentarme con pastores más experimentados, más sabios que yo y preguntarles. ¿Y cuál es la mejor manera de ser entendido? Es quitar apariencias de que sé y hacerme ignorante, ponerme en blanco y decir, enséñame. Y preguntar sin miedo. Ay, es que van a pensar que soy ignorante. Pues lo soy, él también lo es, pero no ignoramos las mismas cosas. El asunto es, ¿por qué tanto el temor a ser ignorantes? ¿Por qué tanto el temor a no saber? O a que piensen que yo no sé sobre un tema. No hay nada peor, hermano, que fingir lo que no somos. Y eso nos va a privar de llegar a ser lo que no somos. Pero si yo entiendo, soy consciente y no tengo problema en decir, no soy, pero quiero ser, pues es cuando puedo alcanzar la sabiduría y el consejo en el corazón del hombre. Decía un predicador muy famoso, cada hombre es mi maestro. Y eso debería ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Cada hombre es mi maestro. Puedo aprender hasta de los niños, puedo aprender de cualquier persona, de cualquier animal, de cualquier objeto. Si yo tengo entendimiento, puedo alcanzar esa sabiduría. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este día, hermanos, por causa del tiempo. Avanzamos 5 capítulos, pero hay mucho más interesante en este libro, en este capítulo 20 de Proverbios.